Vivencias. Y ya estamos aquí con el licenciado Germán Schweck y hoy, como les decía, la licenciada Norma Martínez, le mandamos un beso muy grande. Es que ambos son responsables del vínculo terapéutico con personas que consumen drogas y van a estar los dos aquí para hablarnos de sus próximas actividades. A Norma, muy buenas tardes. Germán, ¿cómo estás? Le mandamos un beso enorme, pero tuvo un pequeño contratiempo, está bien, bueno. Buenas tardes, Andrea, muchas gracias por la información, por la invitación y muchas gracias además por permitirnos una vez más estar aquí. Por supuesto, un beso grande a mi querida amiga Norma. Sí, que seguramente nos está escuchando, le mandamos un beso enorme, la extrañamos, pero esperamos que la próxima vuelta, que en cualquier momento vienen los dos juntos. Sin duda, sin duda. Antes de ponernos a hablar, que tienen ambos un montón de actividades para contarnos muy interesantes. Acabas de venir acá a Montevideo para presentar en la Feria del Libro Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, que ya estuviste acá en el programa hablándonos del libro, pero yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿cómo ha sido recibido el libro desde su lanzamiento por la gente? Que creo que es el público, es el mejor termostato, ¿no? Yo estoy absolutamente sorprendido por la repercusión que ha tenido este libro. Lo que me ha llegado a mí han sido comentarios que también me han emocionado mucho. Personas que han dicho, bueno, a partir de este libro pude entender a mi papá y a su alcoholismo. Claro. A partir de este libro me pude reconciliar con mi papá o con mi mamá que era adicta. Estoy pudiendo entender un poco más a mi hijo y me estoy dando cuenta que algunas cosas que yo hacía en la idea de ayudarlo capaz no lo están ayudando. Claro. Y esa repercusión es la que me ha llegado y me pone muy contento, pero además a nivel de esta maravilla que son las redes sociales, cómo este libro ha cobrado alas y ha volado a distintos lugares. Acabamos de mandar libros a México, los libros están en Perú, están en Brasil, están en Argentina. Están ayudando a soltar muchas muletas. Qué importante, ¿no? Sí, pero además es eso, ¿no? La sorpresa de ver cómo este libro cobra vida propia y empieza a llegar a lugares donde nunca me imaginé que iban a llegar. Claro, bueno, eso habla de que está trascendiendo fronteras, eso es muy importante. Bueno, ¿quién te diga que se convierta en un bestseller? Bueno, o le deseamos... nosotros se lo deseamos desde acá. Mira, no espero tanto, pero otro motivo de absoluta alegría es que a poco más de 3 meses del lanzamiento, que fue a fines de junio, ya estamos lanzando la segunda edición. Claro, muy bien. Ya tenemos la segunda edición y bueno, y realmente hablando con Lourdes, la editora, ha sido una sorpresa para ellos y por supuesto también una grata sorpresa para mí. ¿Qué te parece, por si alguien nos escucha? Porque siempre nunca sabemos quién nos está escuchando y quizás sobre soltar las muletas, si bien hablamos la otra vez, quizás haya algún oyente que hoy nos esté sintonizando por primera vez. El libro intenta dejar atrás viejos paradigmas y preconceptos sobre el tema de la vínculo a la dependencia. ¿Cuáles son esos paradigmas y preconceptos que intenta dejar atrás? Es una invitación a mirar un poco más allá de la droga como la aparente causante de todos los males que le aquejan a un adicto. Claro. Algo que, por supuesto, no es un invento personal ni es algo que yo haya descubierto, sino que se basa en el trabajo de autores que los incluyo en este libro, por supuesto. En realidad nos cuenta que la droga como sustancia o como conducta muchas veces cuando hablamos de adicciones a conductas, no es algo que se apodera de las personas y las transforma en alguien que no es. Parte de la base que las drogas son nada más que sustancias que están a disposición de todos nosotros y que muchas veces forman parte de nuestro repertorio de opciones de consumo, tanto sean las legales o las ilegales. Claro. ¿Verdad? Porque como muchas veces trabajamos en los talleres o cuando damos conferencias para el público,
llegamos a la conclusión que somos todos consumidores de drogas. Por definición, este café exquisito que estamos saboreando ahora es una droga porque es una sustancia... Una droga legal. Es una droga legal y socialmente aceptada. Claro. De la misma manera que el alcohol, de la misma manera que el tabaco. En definitiva, somos una sociedad que permanentemente estamos consumiendo sustancias, siempre con un fin. ¿Cuál es el fin de tomar este café ahora? Sentirnos un poquito mejor, poder calentar el cuerpo. Recreativo, podría ser. Exactamente. Bueno, lo mismo pasa con las sustancias ilegales. Claro. El cambio de paradigma pasa por poner la mirada no en la sustancia, sino entender que las personas que son adictas a las drogas, esto también hay que aclararlo, no todo aquel que consume drogas es un adicto a las drogas, no todo aquel que consume drogas necesariamente tiene problemas con esas drogas. ¿Cuándo se considera una adicción? A ver, eso es importante lo que estás diciendo. Una adicción, apoyándome en esto que vengo diciendo, tiene que ver mucho más que con consumir una sustancia. Una adicción es un modo de relacionamiento con la sustancia, pero también con las personas, también con mi entorno, también es una manera de vivir, o para decirlo con más claridad, una adicción es una forma de sobrevivencia cuando las personas, a través de situaciones que han vivido en su pasado o que están viviendo en el presente, esa existencia se les hace intolerable y necesitan recurrir a una adicción como un modo de sobrevivencia. Como hablábamos anoche a la presentación del libro, la Feria del Libro, y como lo decía el doctor Freddy da Silva, realmente una autoridad aquí en Uruguay, psiquiatra, especialista en adicciones y el actual presidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica, la adicción es una patología del vínculo. Claro. No tiene que ver con el consumo de cosas, sino con la manera en la que nos relacionamos con las sustancias, pero también con la vida en general. ¿Y qué rol ahí juega entonces la conducta del individuo? Y la conducta es lo que el individuo ejerce con tal de poder mantenerse con vida. Muchas veces también hacemos asociaciones que tienen que ver con conductas delictivas, con conductas violentas, y la asociación entre violencia o delito con droga es una asociación que no es real. Y sobre todo no es causal, algo que hemos trabajado mucho con jueces de familia, con fiscales, es esta idea de que las personas que consumen droga de por sí son propensas al delito. Y muchas veces en situaciones de delito en ocasión de consumo de sustancias, lo que tenemos que ver es si estamos frente a un adicto que en el camino de su adicción y como forma de conseguir la sustancia comete un delito, o alguien que en realidad ya con una personalidad psicopática, una personalidad disruptiva o alguien que ya está propenso al delito, lo ejerce y utiliza la droga como vehículo y facilitador, pero para lo que ya iba a ser. Claro. ¿Verdad, Andrea? Es el caso lo que siempre decís es que la droga no transforma a las personas, un poco resumiendo, en personas malas. No, por supuesto que no. No es así. Absolutamente. Eso es un viejo paradigma, Exacto. Que lo traemos de hace muchos años. En realidad, entonces, las personas decidimos tomar determinados caminos o conductas, pero no necesariamente en función de esas sustancias que consumimos. No tiene nada que ver. Esto también está bueno aclararlo, no quiere decir que el consumo prolongado de drogas no genere daños. Claro, ¿verdad? Que puede generar daños a nivel orgánico. A nivel orgánico, a nivel cerebral, claro. Eso está más que comprobado, lo cual también genera una manera de vivir y de pararse frente a la realidad diferente. Claro. Pero eso no se mide en términos de volverte una mala persona. Claro. El ejemplo más claro, y que esto lo trabajo muchísimo en talleres, es por ejemplo aquella mujer víctima de violencia doméstica, que está convencida de que quien la golpea es el vino o es el alcohol. Y a veces en la entrevista te lo dice, mi marido sin el vino es una persona maravillosa, pero es el vino que lo transforma. El problema ahí
es creer que esto es así, claro, cuando en realidad no estamos frente a un muy buen hombre y alguien pacífico que al incorporar el vino en su organismo se transforma en un monstruo, sino que seguramente estamos hablando de una persona violenta, difícil, machista, que además toma vino. Son dos panoramas diferentes. claro, claro. Sí, lo que pasa creo que este paradigma viene de la mano de que tenemos por norma, decís, bueno, si tomo una copa de vino para descontracturarnos recreativamente, y a veces un poco la gente se afloja, pero creo que, como bien decís, lo que se afloja es lo que hay adentro de uno, Exacto. ¿no? Lo que emerge es lo que hay, Claro. no es algo que es alcohol agregado. Lo que pasa es que la droga, Andrea, históricamente, ha cumplido un rol a nivel social. La droga, vamos a ser claros, como construcción en el imaginario popular, sí. porque lo interesante de trabajar con grupos de personas es darnos cuenta que no todos entendemos lo mismo cuando hablamos de droga. Claro. Esto es un ejercicio que a mí me interesa mucho hacer siempre, es darnos cuenta que todos hablamos de la droga, pero cuando tratamos de ponerle un contenido a ese símbolo, no siempre es el mismo. El mismo. Y esa imagen de droga ha sido depositario y es donde hemos depositado como sociedad todos los males. Es una respuesta natural de las sociedades y los seres humanos. Esto lo dice Johann Hari, es transformar miedos en símbolos. Uh-huh. Fíjate que ahora hasta hace poquito estábamos con Momo. Sí. El año pasado estábamos con la ballena azul. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Siempre necesitamos un depositario donde pensar que todo lo malo que está pasando tiene que ver con algo fácil de entender, fácil de asir conceptualmente, uh-huh. Y a partir de ahí depositar las culpas ahí, creyendo las culpas y los miedos, y creyendo que alejando, destruyendo ese símbolo, nuestro miedo va a disminuir o va a desaparecer, ¿no? Uh-huh. Entonces yo recuerdo, porque fue un fenómeno sobre el cual escribí varias cosas, cuando supuestamente se llevaron preso al creador de la ballena azul, un ruso que nunca ninguno de nosotros tuvo certeza si realmente era él, mucha gente respiró aliviada. Claro. Sin embargo, los fenómenos de adolescentes que se autoflagelan o automutilan, las extorsiones por internet y los suicidios continuaron. Entonces estuvimos poniendo la mirada en un símbolo que no tenía que ver directamente con los fenómenos que queríamos combatir. Es que siempre es como parte del ser humano, siempre se está buscando un culpable, ¿no? Exacto. Que en realidad, capaz que los primeros culpables tenemos que hacer un mea culpa todos. Y es que es como te decía Andrea, es un mecanismo natural. En la entrevista con padres, por ejemplo, yo entiendo porque realmente puedo tener esa empatía y ponerme en el lugar de esa madre que quiere creer que su hijo le pega, que su hijo le roba, que su hijo la insulta porque consume droga. Uh-huh. Entonces las madres vienen diciendo esto, no, pero no es él, es la droga. Abandonó el liceo por la droga, y capaz que no es así. Capaz que es seguramente un joven que no ha obtenido adecuados límites en casa, que no ha tenido figuras de autoridad claramente definidas. Joven que, como muchos jóvenes hoy, tampoco tiene una perspectiva de futuro claro, tampoco está en centros educativos que seguramente le puedan dar una buena respuesta a sus necesidades, pero además consume droga. Entonces, en la causa de estas situaciones, ¿qué es lo que tiene mayor peso? Uh-huh. Pero siempre vamos a intentar creer que es la droga y capaz no somos nosotros. Esto claro, que tú decías, claro, sí, ¿no? sí, un poco siempre la mea culpa es algo que nunca no nos gusta aceptar. En estos problemas de adicciones siempre muchos involucrados, ¿no? Que por eso también tiene que ver. Ahora vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar de las charlas que tienen por delante, porque van orientadas también a las familias, que son tan importantes en esta situación vincular en la que se necesita apoyo con la persona que está en una situación de adicción. Y me parece muy importante que puedan difundir todo este trabajo que llevan adelante a través de distintos seminarios y de charlas en la que ayudan no solo a la persona adicta, sino a su entorno y a su familia, que es muy importante. Hacemos una breve pausa y continuamos con el licenciado Hermann Schweck aquí en Vivencias.
Continuamos aquí en Vivencias junto al licenciado Germán Schweik y tenés un montón de actividades, Germán, que bueno, empecemos por no sé si querés ir en orden cronológico. Estuvieron en un congreso latinoamericano de derechos humanos recientemente con Norma, no sé si querés contarnos algo. El congreso que sigue estando hasta el día de hoy aquí en Montevideo. Realmente una oportunidad maravillosa de encontrar personas de toda América Latina. Hoy en la mañana estuve como asistente a una rueda de conversación más que interesante. Sí. Pero bueno, tuvimos la oportunidad el miércoles al mediodía de presentar un taller sobre nuestro trabajo y también estuvimos luego en la tarde presentando el libro junto con otros colegas que presentaban su trabajo tanto de Chile como de Argentina. Y realmente una ocasión maravillosa de poder intercambiar opiniones sobre un tema tan importante y que durante tantos años estuvo alejado, que son los derechos de las personas a la hora de recibir acompañamiento o ayuda en sus problemas emocionales, psicológicos relacionados a la salud mental, ¿no? Y sí, Andrea, este año está siendo un año sumamente intenso, muy contentos con cómo se ha venido desarrollando todo. Bueno, estuvimos hace poco tiempo en Brasil, en Curitiba, participando de un congreso donde también presentamos el libro. Y hemos tenido toda una serie de actividades. Y lo próximo que viene ahora, nos vamos mañana a Colonia Valdense. ¿Qué van a hacer allí? Ahí vamos a presentar el libro, gracias al pastor Oscar Heimonat y toda la gente de la iglesia valdense que muy gentilmente nos invitó, porque además tienen a la venta el libro en su librería. Vamos a estar en Casa Valdense, que queda en Avenida Daniel Armán Hugón, 1488. Capaz que algún oyente nos está escuchando. Desde seguramente. allí le mandamos un saludo y lo van a recibir mañana. Donde además es una actividad que va a ser a las 19 horas, una actividad con entrada libre y gratuita. Donde invitamos, perfecto, a las 7 de la tarde, exacto, terminando un viernes ideal. Sí, ahí vamos a estar y con mucho gusto presentando este trabajo y estas ideas a la gente de Colonia Valdense. Y después el viernes 26 vamos a estar presentando el libro en Fraiventos. Vamos a estar ahí en la sede de Amedrín, de la Mutualista. Realmente estamos muy contentos que empresas de la salud privada también estén apoyando estas actividades. Libro, No solo el libro que vamos a presentar con entrada libre y gratuita, sino también el sábado, ahí mismo en Fraiventos, vamos a hacer un taller que se llama Herramientas para el acompañamiento terapéutico de las personas que consumen drogas. ¿En qué consiste este taller? Mira, este es uno de los talleres, digamos, introductorios en cuanto a estas ideas y a la importancia de la profesionalización de la tarea de ayuda en el acompañamiento a personas que consumen drogas. Históricamente, quienes intentábamos ayudar a esta persona, lo hacíamos en base a nuestra empatía, nuestras ganas de ayudar y algún conocimiento que veníamos recibiendo de algún lado. Cada vez más, y esto ha sido también algo que ha aumentado mucho en Uruguay, es la capacitación y la calidad en el trabajo, en este acompañamiento. Entonces nuestro aporte es a poder no tanto ver el qué hacer frente a alguien que consume drogas, tanto sea desde el ámbito de la salud, desde la educación. Este es un taller que no es solo para profesionales de la salud, sino para todo aquel que esté desempeñando una tarea de ayuda o de acompañamiento. No vamos a trabajar, decía, tanto en el qué hacer, sino en el cómo hacerlo. ¿Cuáles son las habilidades personales y las técnicas y herramientas para lograr un vínculo terapéutico adecuado que haga de esta ayuda algo bueno para ambos, para quien es ayudado y para quien ayuda? Ahí tenemos un querido alumno de muchos años, Ignacio Rodríguez, que además está trabajando en varias instituciones, que es quien está liderando la organización, pero como decía, también el apoyo fundamental de Amedrín, que es quien está haciendo posible que estemos ahí. Y después la otra actividad que tenemos, en el mes de noviembre, 17 y 18 de noviembre, vamos a estar haciendo el segundo y último seminario del año aquí en Montevideo, en la Asociación Gestáltica del Uruguay, y en esta oportunidad el seminario va a ser sobre el vínculo de codependencia. Es un seminario que está dirigido también a quienes estén trabajando desde distintas áreas, pero enfocado en lo que es el acompañamiento de los familiares
de quienes consumen drogas o quienes usan de manera problemática drogas, desde el convencimiento que un tratamiento que no incluya a familiares y referentes afectivos es un tratamiento que se está haciendo a medias. Claro. ¿Por qué? Porque alrededor de un adicto siempre hay un grupo de personas que en el intento de ayudar y en el intento de hacer el bien, y desde ese lugar de codependencia, a veces terminan favoreciendo la adicción y no ayudando en la recuperación. Claro. Entonces, por eso es clave, y este trabajo lo venimos haciendo también desde el servicio a la mutualista en Paysandú, que me toca dirigir ya hace varios años, donde tenemos dispositivos específicamente para los familiares, claro, donde los acompañamos en este proceso de encontrar nuevas maneras de ayudar a ese familiar. Perfecto. Ese seminario va a ser la Asociación Gestáltica del Uruguay. Bueno, en noviembre, decías. En noviembre. Abierto entonces para gente que está en el tema de la salud, o para todo público. No, está abierto para quienes estén en una tarea, de acompañamiento. De ayuda. Para ser más claro, no es un seminario dirigido directamente a familiares, no es para una mamá, un papá, una abuela, sino es para quienes estén trabajando en el acompañamiento, o a veces también para estudiantes o de psicología, claro, o de otras carreras que sienten inclinación por el tema y quieren conocer un poco más. ¿Y en este taller se tienen que anotar? ¿Cómo sería? Ahí pueden enviar un mail a elvinculoterapéutico@gmail.com. Y ahí les contestamos. Y ahí les respondemos. Claro. Es así, elvinculoterapéutico@gmail.com, y ahí le enviamos toda la información y vemos la forma de inscribirse. También en Facebook tenemos una página que se llama El Vínculo Terapéutico. Perfecto. También están nuestras páginas personales con nuestro nombre. Bueno, por cualquiera de esas vías. De esas vías se pueden contactar y hacer cualquier consulta. Exacto. Y el libro, porque habrá gente que también quiere conseguir el libro, Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, de Hermann Schweck. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Todas las librerías? Están las librerías. En este momento está en la Feria del Libro, donde Psicolibros Guaslala tiene un stand y donde además está un precio promocional. La verdad que muy está bien. Bueno, la Feria del Libro ahora hay muchas opciones para todo público, y es importantísimo entonces que la visiten. Exacto, y bueno, mira, lo encontrás fácilmente al stand porque es desde la carpa que está al frente, pero entrando por calle Ejido. Ah, perfecto. El primer stand, ahí está Psicolibros Guaslala. Muy bien. Y ahí lo pueden conseguir. Bueno, va a ser, como decías, un año. Vamos a hacer la última pausa porque todavía no ha venido el doctor Velasco, que en su columna, y hablamos unos minutos más. Hacemos una breve pausa y continuamos con el licenciado Hermann Schweck. Continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Hermann Schweck. Estamos en los últimos minutos y algo que es importante, yo te decía, Hermann, antes de terminar esta nota, es cuánta gente nos estará escuchando, papás, mamás, hijos, con un familiar adicto y que de pronto no se animan ni siquiera a llamar, pero están con la soga al cuello y quieren una respuesta, ¿no? Y me comentabas algo que era muy interesante al respecto en la pausa, pero bueno, me gustaría que lo compartas al aire. Sí, en realidad uno de los comentarios que he recibido en relación al libro ha sido que les ha permitido a muchos padres poder reorientar su esfuerzo de ayuda. A ver, primero que nada, teniendo claro que no todo consumo en los jóvenes necesariamente va a derivar en una adicción. Y teniendo en cuenta algo que es difícil de aceptar, es muy difícil de aceptar, yo lo entiendo, pero que la realidad nos muestra que es altamente probable que nuestros hijos en la etapa adolescente hagan algún tipo de uso o consumo de sustancias, tanto sea de manera experiencial o con un uso un poco continuado. La cuestión es cómo nos paramos los padres frente a eso. Claro. Entonces ahí podemos encontrar como dos posturas que son polares y ambas son negativas. Primero es poner el grito en el cielo y armar un drama enorme creyendo que este consumo necesariamente va a arruinar la vida de mi hijo y entrar en una lógica de persecución, en una lógica de revisar mochilas, bolsos. Entonces ese camino es un camino que no es aconsejable. Y el otro camino es la permisividad absoluta,
y hasta muchas veces el suministro de sustancia por parte de los padres. Es interesante porque estudios que se han hecho, no sé si te acordás, años atrás, el tema de moda era la previa. Los adultos Sí. estábamos muy horrorizados por la previa, que era, digamos, ese consumo de alcohol excesivo, que además muchas veces terminaba siendo previa de nada, porque no había algo posterior, Claro. sino que de ahí los chiquilines quedaban absolutamente Sí, borrachos. no llegaban. No era, por eso no había al una baile. previa de algo, pero el estudio lo que mostró es que la mayoría del alcohol consumido, las previas, era suministrado por adultos, Ah, es verdad. y que muchas veces esas previas se realizaban en casas de familia, donde desde una idea que a veces tenemos los padres de prefiero que consuma acá en casa, permitíamos un montón de excesos, pero además desde esa postura avalábamos un consumo que muchas veces no compartíamos. Entonces, por un lado, hacer un escándalo, generar una situación de conflicto enorme, o en el otro extremo, volvernos macanudos, permisivos y amigos de nuestros hijos, son dos caminos que no llevan a nada bueno. Capaz que por la línea del medio sería lo mejor. Como ¿no? siempre, la línea del medio, pero sobre todo entendiendo que lo mejor que podemos hacer los padres por nuestros hijos es ser lo más felices que podamos. Uh-huh. Algo muy frecuente en lo que es la mamá o el papá de los adictos a las drogas es que son personas que se postergan a sí mismas en pos de salvar a su hijo. Esto te podría decir que es como la caricatura principalmente de una mamá. Te lo voy a aclarar enseguidita. ¿Por qué? Porque la caricatura del papá es un papá ausente o desdibujado. Claro. No es un padre que deja su vida en pos de su hijo, sino es un padre que hace su vida afuera. Afuera. Y una mamá que se posterga a sí mismo, que posterga su felicidad, creyendo que de esa manera va a ayudar a su hijo. Y el resultado es que muchas veces durante muchos años hablábamos de sobreprotección, Sí, sí. ¿verdad? Y hoy en día ya no hablamos más de sobreprotección. Esta conducta de exceso, podríamos decir, exceso de presencia, se llama sobreimplicancia. Ajá. ¿Por qué el cambio de nombre? Porque nos hemos dado cuenta, y la literatura de eso también es muy clara, que esa actitud no protege absolutamente en nada a un hijo. Dejar la vida por un hijo no lo protege, sino que muchas veces lo fragiliza. Claro. Esto quiere decir que cuando mi hijo se va a enfrentar al mundo real, no puede con él. No puede mantener un trabajo estable, no puede mantener una relación de pareja, no puede mantener vínculos de amistad saludables. Entonces, con este poquito tiempo que me estás regalando, simplemente invitar a estos padres, a estas madres, a revisar sus propias actitudes. Claro. Y cómo, creyendo que de esta manera van a ayudar a su hijo, terminan dejando su vida de lado y generando una situación de infelicidad para todos. Bueno, es muy bueno el mensaje, porque aparte lo que estás diciendo, le estás diciendo a esos padres, sean felices también. Los lo estás mejor. invitando a hacer su propio camino, ¿no? Te voy a decir algo más. ¿Cuál es el objetivo de todos los padres con relación a nuestros hijos? Sí, que sean lo más felices posibles y que sean independientes y autosuficientes. Se nota que sos madre porque te falta el poquito ahí que falta. ¿Qué Queremos falta? que se vayan. Ah, pero una se me fue Claro, y el pero otro se me está yendo. Te digo por qué sos madre, porque en los talleres de padres es muy gracioso, porque son los padres lo que muchas veces queremos que se vayan de una vez. No, y las pero- madres dicen, no, queremos que se vayan bien. Ahí hay todo un tema, porque el que se vaya bien es una medida muy subjetiva. Pero que yo ¿sabes que no te lo dije? Porque en realidad creo que es una decisión de los chicos. No, tiene que ser una decisión de los padres. No, Los padres pero los tenemos padres que hacer- no los tenemos que empujar, o sea, hay que respetar sus tiempos. No son ellos los que deciden cuando se van. En mi casa mis hijos han decidido así. ¿Sabés cómo Nunca los obligué a que se fueran. ¿Sabés cómo se van los pichones del nido? Sí, sé cómo se van los ¿Cómo? pichones del nido. Los papás les dejan de dar de comer a los Exactamente. pajaritos. No los empujan. Bueno, eso tiene se que ver. empiezan a relacionar Claro. como adultos, Ujú. ¿verdad? Y esto es bien importante, porque lo que encontramos en la familia de los adictos son adultos infantilizados. Claro. Infantilizados por la actitud de los propios padres, que todavía le siguen dando de comer en la boca,
creyendo que de esa manera los ayuda. No, entiendo perfectamente, y además el hecho de que uno tenga a sus hijos que se vayan yendo, independizando, igual tiene que seguir, si están en tu casa, siendo adultos responsables con su trabajo, con sus tareas, con sus cosas, o sea, que convivan ya siendo mayores de edad en el mismo techo, no les da permiso a que no sean adultos pero responsables. Además, el objetivo principal de los padres es educar hijos para que funcionen en el mundo real. Claro. Y eso para mí es la clave. La mayoría de los adictos también muchas veces se explica la adicción por su dificultad en funcionar en el mundo real. Y ahí te empezás a dar cuenta que el problema no es la droga, sino es la dificultad que tienen en poder resolver las cosas cotidianas de los adultos. Claro, bueno, capaz que tendremos muchas charlas más por delante porque es muy interesante el tema. Muchísimas gracias, Germán, como siempre, por acompañarnos. Mucho éxito con el libro, mucho éxito con todos los talleres que tienen con Norma por delante. Y bueno, los esperamos ambos cuando gusten. Muchísimas gracias, Andrea, a ti y a toda la producción por la invitación. Y cuando quieras estamos acá. Bueno, muchas gracias, mucho éxito. Hacemos una breve pausa. Vivencias.